Bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Espero que de parte de Dios que estén teniendo un maravilloso día el día de hoy, a la vez que nos acercamos una vez más a nuestras clases de teología y nos acercamos específicamente a la clase de Teología 3 en la sección donde hemos estado hablando acerca de lo que es específicamente la doctrina del pecado. La doctrina del pecado, la cual nosotros sabemos que la palabra de Dios nos llama a examinar lo que es la amarteología, de donde se deriva la palabra acerca de lo que es el estudio del pecado. Y hemos estado examinando ya las semanas anteriores acerca de la naturaleza de la creación del hombre, cómo Dios creó al hombre, cómo lo creó un ser especial, lo creó con propósito y lo creó especialmente para tener una relación personal con Él. Y también hemos ido viendo cómo por causa del pecado esa relación se rompió. Esa relación tuvo un rompimiento total, el cual solamente puede ser reparado a través de la relación que nosotros llegamos a tener con Dios solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Él por fe, entregamos nuestra vida por fe y podemos creer y confesar que Jesucristo es el Señor. Él como Dios mismo vino a reparar el daño que nosotros por causa de nuestro pecado habíamos cometido en algún momento o hemos cometido en algún momento y somos todavía afectados por este gran problema que es para la humanidad el pecado. El pecado, lo cual es otros le llaman de otra manera, que estaremos hablando un poco de eso el día de hoy. Pero vamos a comenzar por recordar lo que dijimos la semana pasada acerca del hecho de, estuvimos viendo el hecho de los estragos, los problemas que el pecado ha creado y vimos todos los términos que el Antiguo Testamento usa para el pecado. Vimos todos los términos como por ejemplo el término errar, extraviarse. Pecar es traspasar, es transgredir, es desviarse, es apartarse, es rebelarse contra Dios, es actuar infielmente, traidoramente, engañar, traicionar, violencia, prejuicio, maldad. Todas estas cosas, todos estos elementos, o más bien podríamos decir expresiones a través de las cuales nosotros um, mostramos nuestro pecado, ser culpable, ofender, turbación, maldad, actuar injustamente. Todos estos términos que aparecían en el Antiguo Testamento los estuvimos examinando en la clase anterior. Ahora, muchas preguntas vienen a la mente de las personas cuando tiene que ver con el pecado. Y una de las preguntas que se hace a algunas personas, especialmente en la época que vivimos el día de hoy, es que ¿qué tiene de malo pecar? Yo te diría, ¿qué tiene de lindo pecar? No tiene de lindo absolutamente nada. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos si el pecado no tiene nada de lindo, no tiene absolutamente nada de bueno? ¿Por qué pecamos? ¿Se podría hacer usted esa pregunta y responder a la misma? ¿Por qué pecamos si no es lindo el pecado? Hoy quiero que veamos la terminología que usa el Nuevo Testamento para referirse al pecado y vamos a completar así la lista que iniciamos en la clase anterior. En cuanto a la terminología del Antiguo Testamento, hoy en día vamos a estar hablando de lo que es la terminología del Nuevo Testamento. La lección de hoy se va a dedicar casi exclusivamente a ver el significado primario de lo que son las palabras griegas que tienen que ver con el pecado. Y vamos a tratar de encontrar algunas formas de ilustrarlo para que sea más fácil de entender. ¿Por qué es importante entender este tema del pecado, mis queridos hermanos y hermanas? Es importante para que veamos cómo afecta y cómo impacta al ser humano y cómo nos ha separado totalmente de Dios. Así que vamos a comenzar con la palabra que se usa en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9, donde la palabra que se usa en el griego es la palabra amartano o amartía, que significa pecar de forma general.
es no acertar, es errar o no acertar a lo que realmente estás tirándole, a lo que realmente estás tratando de hacer. No acertas, estás errando, no llegas a ese blanco. El origen interior de hechos opuestos a la voluntad de Dios. O sea, estás errando en cuanto a la voluntad de Dios. No estás acertando, no estás dándole a lo que Dios realmente quiere para ti. También tiene que ver con el Nuevo Testamento, tiene también la idea del principio o poder que gobierna la vida de quien no está sujeto al señorío de Dios. Una persona que peca, una persona que practica la amartía, es una persona que no está sujeta al señorío de Dios. Por lo tanto, es una persona que erra, es una persona que no acerta a lo que le quiere o le debería más bien de dar, no le da al blanco. Es una persona que no está sujeta al señorío de Dios. Y también podríamos decir que es un hecho pecaminoso, es un acto pecaminoso. A eso mismo se refiere esta palabra tan importante. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, Pedro usa la palabra planao o planeé. Planao o plané es extraviarse. Es un extravío y casi siempre el término que Pedro usa, perdón, está refiriéndose a los falsos maestros que se extravían o a la gente que decide extraviarse, desviarse, descarriarse a propósito. Se extravían a propósito, sabiendo lo que están haciendo. Es un extravío, es apartarse, es descarriarse. Romanos capítulo 5, versículo 14, también el apóstol Pablo lo menciona. En Romanos 5, 14, Pablo lo menciona como parabayano o parabasis, transgredir, transgresión. Literalmente significa ir al lado de, o sea, ir más allá de los límites, extralimitarse. En otras palabras, es aquello que Dios te dijo, no cruces este límite y tú lo cruzaste sin ningún inconveniente. Entonces tú traspasaste los límites que Dios te dijo que no traspasaras. A Dios le puso un límite, por ejemplo, a Adán y a Eva, y ellos traspasaron ese límite. Así de que pecaron, traspasaron los límites de Dios. Y eso es algo que comúnmente el ser humano hace y ha hecho desde el día de la caída del hombre. Traspasa los límites, no obedece en su totalidad a lo que Dios ha dicho. Romanos capítulo 11, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo usa la palabra paraptoma, que es la palabra tropezar o ofender. Literalmente significa caer al lado de. Caer al lado de, o sea, dar un paso en falso, es tropezar. Es como cuando una persona dice que este hermano tropezó o se cayó. Eso es la palabra. Cuando estamos hablando del pecado o la referencia al pecado, es hablar de que una persona literalmente cayó al lado porque tropezó, dio un paso en falso. Otra palabra en el Antiguo Testamento la encontramos también en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19. La palabra paracuo o paracoe, que significa desobedecer o desobediencia. Literalmente, oír mal. O sea, no prestar atención a lo que Dios dice. ¿Suena algo familiar esto? A lo que Eva hizo. No prestó atención exactamente a lo que Dios había dicho que no deberían de hacer. No prestar atención a lo que Dios dice y no hacer lo que Él quiere como resultado de no prestar atención. Para coer, desobedecer. No prestamos atención. Efesios capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pablo usa la palabra apeitseia, que también es desobedecer. Pero en este caso, la palabra desobedecer literalmente nos enseña acerca de la condición del que es impersuasible, obstinado, rechazo obstinado de la voluntad de Dios. Podríamos decirlo de una forma bastante literal,
una persona cerrada de mente, una persona terca, una persona que piensa que sabe mejor lo que debe de hacer. Y no, Dios no sabe más que ellos. Entonces esa persona literalmente se desvía de lo que Dios dice. En Primera de Juan también el apóstol Juan menciona esta palabra, menciona una referencia al pecado, pero Juan usa la palabra anomía. Es una palabra que significa sin ley, rechazo de la ley o rechazo de la voluntad de Dios. Anomía, sin ley. Rechazo es la ley de Dios, rechazo la voluntad de Dios, sustituyéndola por la voluntad de uno mismo. Quienes usan mucho o quienes actúan mucho de esta forma son aquellas personas que dicen ser ateos. Aquellas personas que dicen ser ateos en algún momento han dicho yo no creo en Dios, y no es que realmente las personas no crean en Dios. La realidad de esto es que rechazan la voluntad de Dios, rechazan la ley de Dios porque no quieren darle cuentas a Dios de su vida. No quieren tener un ser supremo sobre ellos, el cual les pida cuentas del por qué viven las vidas que viven y por qué viven como viven también. Colosenses capítulo 3, versículo 25. La palabra que usa el apóstol Pablo ahí es la palabra adiqueo o adiquía, que significa hacer injusticia. Injusticia es actuar en contra de lo recto o lo justo. Al actuar en contra de lo recto, lo justo, una persona está desviándose de la voluntad de Dios, está pecando. Es no hacer lo que Dios o el Dios justo al que nosotros conocemos manda hacer. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 también nos habla de la palabra asebeo o asebía, que es portarse impíamente, es impiedad, es irreverencia, es no dar honra a Dios, es no respetar a Dios. A medida que seguimos estudiando estas palabras, cuando estudiamos la definición de cada una de estas palabras y vemos cómo se expresa el pecado, cómo se externaliza el comportamiento del pecado, cómo es el comportamiento del pecado, o más bien las actitudes que el ser humano tiene cuando se comporta pecaminosamente, siento yo sinceramente en mi corazón un gran peso. Se siente un peso estar hablando de cómo las personas a propósito no honran a Dios, a propósito no respetan a Dios, a propósito no hacen lo que Dios manda hacer, lo justo que Dios quiere que hagamos, no respetan lo que Dios ha dicho y pasamos los límites. Se siente el peso de estar hablando tanto así del pecado, pero es importante que lo entendamos para que nos demos cuenta cómo esto le ha afectado realmente al ser humano, cómo el ser humano ha sido afectado, cómo el ser humano ha sido impactado por la epidemia del pecado. En segunda de Pedro, en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 17, usa la palabra agnoía, agnoía, que significa ignorancia. Aunque uno peque por ignorancia, el pecado sigue siendo pecado. Mateo 6:12, afeilema es una deuda, afeilema. El pecado es una deuda con Dios porque debe de pagarse por medio de un castigo. Debe de pagarse por medio de un castigo. Afeilea, afeilema. Hechos 8:22. La palabra que usa el libro de los Hechos es la palabra cacos o caquía, malo o maldad. Esta palabra describe el carácter del pecado, la iniquidad, la depravación, la malignidad, la profundidad de la malignidad, de la depravación del pecado afectando al ser humano. En Mateo capítulo 12, versículo 35, vemos la palabra en griego poneros o ponería, que significa malo o maldad. Esta palabra describe el pecado como opuesto a Dios, opuesto a la bondad de Dios. Es tremendo como cada una de estas palabras son expresiones del pecado. O sea, estos comportamientos son comportamientos que son expresiones del comportamiento del resultado del pecado,
en la vida del ser humano. Y muchas veces es frustrante cuando vemos una por una estas palabras. O sea que, por ejemplo, si yo estoy opuesto a Dios, opuesto a la bondad de Dios, opuesto a la voluntad de Dios, entonces yo tengo ese problema, esa contaminación del pecado en mi vida. En Romanos capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo habla de una cosa muy importante. Muchas personas dicen, pero es que yo no soy tan malo, no debo de caer yo entre esos. No debo yo estar entre esas personas de las cuales hablan ustedes, de personas que han violado el mandato de Dios, personas que han cruzado los límites que Dios ha prohibido. Yo no le hago a nadie. Ahora, lo importante de todo esto es que cuando nosotros estamos sin Cristo en nuestros corazones, nosotros continuamos siendo culpables del pecado. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, la vida cambia porque Él tomó la culpabilidad que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, entregándose y siendo el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Cristo toma nuestro lugar y delante del Padre Cristo nos justifica, no porque nosotros seamos justificados. Nos justifica Cristo por la obra que Él hizo, por la entrega que Él hizo de su propia vida en la cruz del Calvario. Ahora, ninguno y ningún ser humano por nada del mundo es la excepción en cuanto a cómo ha sido contaminado de esta epidemia tan terrible como es la epidemia del pecado. Y en Romanos capítulo 1, versículo desde el 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3, el apóstol Pablo enseña un resumen de lo que todo el Nuevo Testamento enseña sobre el pecado. Por ejemplo, desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32, Pablo muestra un cuadro horrible de lo que es realmente el pecado. Si ustedes toman el tiempo para leer esos versículos del capítulo 1 de Romanos, versículo desde el 18 hasta el versículo 32, ustedes se darán cuenta de lo horrible que es al ver el cuadro total del pecado, al ver cómo el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos muestra que el ser humano ha decidido rechazar a Dios con tal de aceptar sus deseos pecaminosos y poder uno expresar los deseos pecaminosos sin importar y sin tomar en cuenta a Dios en lo más mínimo. Ahora, Pablo se asegura que cubre a todo tipo de persona, que ningún tipo de persona puede decir, yo no soy pecador. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo en esos 3 capítulos, Pablo muestra 3 cosas bien importantes. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo del 1 al versículo 11, Pablo muestra que si una persona moralmente dice, yo no soy una persona mala, yo no le he hecho daño absolutamente a nadie, y la persona piensa que por ser una persona moralmente buena, piensa que por eso no va a experimentar las consecuencias del pecado. El apóstol Pablo les dice en esos versículos que están totalmente equivocados. Por muy moral que una persona sea, sigue siendo culpable de su pecado. Después el apóstol Pablo cubrió otra área, a los judíos. Los judíos, muchos de ellos pensaban, si nosotros somos descendencia de Abraham y tenemos a Abraham por padre, nosotros estamos bien. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema. Y el apóstol Pablo les dice del capítulo 2, versículo 12 al 16, que los judíos tampoco son la excepción. Y también del versículo 17 al capítulo 3, versículo 8, les hace mención Pablo de que los judíos, especialmente los judíos, son culpables. Pablo les dice de que los judíos y los no judíos son culpables, de que los judíos especialmente son culpables. Y Pablo cubre entonces esas 3 áreas. Pablo les dice, a los que se creen morales son culpables, a los que no son judíos o judíos son culpables, y a los que son judíos solo por ser judíos también son culpables. Y concluye el apóstol Pablo
su pensamiento en el capítulo 3, versículo 23, donde dice, todos somos culpables, no hay justo ni aun uno. En el versículo 10 también lo menciona. Dice después en el versículo 10, en el versículo 23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. En otras palabras, ninguna persona se salva de la epidemia del pecado. Todos hemos sido contaminados. Ahora quiero que rápidamente pensemos en lo que hemos estado diciendo desde el principio. Recuérdese usted que en esta clase de Teología 3 comenzamos entendiendo la doctrina del hombre. Y en la doctrina del hombre enseñamos y aprendimos con claridad cómo el hombre fue formado de parte de Dios. Fue una creación especial. Lo tomó de la tierra y Dios puso su mismo soplo en el hombre para que el hombre pudiese tomar vida, para que el hombre pudiese ser creado a imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó perfecto y lo creó con un propósito. Un propósito específico cuando le dijo, te voy a colocar aquí en este lugar y tú vas a tener, este será tu trabajo, este será tu propósito. Y le dijo, lo único que te voy a decir, lo único que está prohibido es lo siguiente, que no cruces los límites del árbol y no tomes y no comas del fruto de ese árbol. Sin embargo, el hombre desafortunadamente cruzó los límites, en otras palabras, pecó, hizo lo que era malo delante de Dios. Hizo las cosas que describe cada una de estas palabras como pecado en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y lo único que nosotros podemos encontrar como solución en nuestra vida es que Jesucristo murió por nosotros para justificarnos, ya que no hay justo ni aun uno. Jesucristo tuvo que venir y pagar ese precio. Entonces, en otras palabras, lo que el primer Adán perdió a través del pecado, el segundo Adán, que es una referencia a Jesucristo, ha venido a recuperarlo para nosotros. Así que ni los moralistas están excusados, ni los judíos o los no judíos están excusados del pecado. Especialmente los judíos son culpables por ser pueblo de Dios y haberse desviado de él. Todos injustos delante de los ojos de Dios. Una sentencia inapelable. Estamos condenados. Todos condenados, pero todos pueden salvarse por la fe en Cristo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta lo que es el pecado ante los ojos de Dios. Y vamos a entregar una hojita donde cada uno de ustedes en este momento o saque una hoja de ahí donde usted está sentado. Y quiero que usted empiece a mencionar algunos de los conceptos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que a usted le impactan cuando usted escucha estas palabras que hemos visto de lo que son referencia al pecado. Ahora, es importante que lo hagamos para que sepamos cómo nos afecta, cómo nos impacta. Les doy unos minutos para que podamos hacer eso. Adelante. Muy bien. Espero que les haya ido bien en el proyecto, el trabajo, pequeño trabajo que les hice hacer en este momento y que cada uno de ustedes tenga un mucho mejor concepto de lo que estamos hablando ahora cuando hablamos sobre lo que es la doctrina, lo que la palabra de Dios enseña acerca del pecado. En este momento, habiendo visto ya cada una de esas palabras, su significado, quiero que hablemos un poco acerca de las dimensiones del pecado. Las dimensiones del pecado, la falta de conformidad personal al carácter moral o a los deseos de Dios es multifacética. O sea, tiene varias dimensiones, tal como sucede en la física misma, tiene varias dimensiones el efecto del pecado, el efecto o la conformidad personal al carácter moral o a los deseos de Dios. Existe un objeto de tres dimensiones, se le llama un objeto tridimensional.
Pero Einstein, lo cual en el tridimensional se tomaba en cuenta lo largo, lo ancho y lo alto. Ahora, en la física se habla de estas tres dimensiones, pero Einstein, el gran físico teórico del siglo pasado, para él existía otra dimensión más, lo cual es la dimensión del tiempo. De Einstein para acá, las investigaciones físicas, las investigaciones físicas, el tiempo es una de las dimensiones necesarias que se debe de tomar en cuenta para producir resultados correctos en los estudios de la física. Así de que ahora son cuatro dimensiones: lo largo, lo ancho, lo alto, el tiempo. Cuando hablamos del pecado, es necesario también tomar en cuenta todos los factores. Es necesario tomar en cuenta todas las dimensiones. En otras palabras, como decirlo, lo podríamos decir lo alto, lo ancho, lo profundo, el tiempo, las dimensiones del pecado. Es necesario tomar todas las dimensiones para entender bien cómo afecta, cómo impacta esto al ser humano. Así hemos de entender los efectos y cómo podemos vencerlos también. Y las dimensiones del pecado son cuatro, al igual que las dimensiones de la física. La primera es la que quiero mencionarles, es el pecado como disposición del corazón. Es decir, el pecado como un estado del corazón. Lo mencioné anteriormente en la fase anterior que estábamos hablando, de que el pecado realmente comienza en el corazón. Es un problema del corazón que se expresa con acciones. Entonces vamos a hablar de la primera parte, la primera dimensión del pecado. ¿Es una disposición del corazón o es un estado del corazón? Originalmente, el corazón del hombre era perfecto. El corazón del hombre era recto y sin inclinación alguna hacia el mal. ¿Cuál fue la materia prima con la que Dios creó al hombre? La parte material del hombre fue hecha del polvo de la tierra. Eso lo vimos anteriormente y vimos cómo en la palabra de Dios dice que tomó el polvo de la tierra y creó al hombre. Y que la parte inmaterial del hombre se originó del soplo mismo de Dios que puso en ese cuerpo hecho de tierra. En otras palabras, el pecado no formaba parte de la materia prima del cual Dios creó al hombre, ni de la parte material, ni de la parte inmaterial. El pecado no formaba parte de esto. El hombre adquirió el pecado después de Adán y Eva pecar. El hombre adquiere y transmite una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, a partir del pecado de Adán y Eva. Génesis 8:21 dice que el intento del corazón del hombre desde su juventud es el pecado. Es el pecado, está en el corazón del hombre desde muy pequeño, desde muy joven. Salmo 51:5, el salmista dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso está hablando de la naturaleza del pecado, la naturaleza del corazón, lo que hay en el corazón como pecado. Ahora, una segunda dimensión del pecado es el pecado como pensamiento. Ya dijimos, primera dimensión, el pecado en el corazón, en el interior del hombre. Pecado en el pensamiento del hombre, es decir, el pecado como un impulso o intento. La naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, esa naturaleza engendra pensamientos pecaminosos. Mateo 5:25 al 28. Por ejemplo, Jesucristo habló acerca del hombre que mira a una mujer con otras intenciones. Dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado comienza en el corazón, del corazón al pensamiento. Otra dimensión más del pecado es el pecado como acto. O sea que del corazón, de nuestra naturaleza va a la dimensión del pensamiento, de la dimensión del pensamiento va a la dimensión de la acción. El pecado como acto. La naturaleza pecaminosa
engendra pensamientos pecaminosos que se expresan en actos pecaminosos. Segunda de Samuel 11, versículo del 1 al 4, versículo 14 al 17, el deseo de David lo llevó al adulterio y el adulterio lo llevó al asesinato. Es un acto que comenzó en el corazón, pasó al pensamiento, del pensamiento a la acción. Es tremendo cómo impacta, es tremendo lo que son las dimensiones de la naturaleza pecaminosa. Salmo 53:1 nos enseña de que el pensamiento pecaminoso puede conducir al ser humano a actos de corrupción. Cuando usted ve actos de corrupción en el mundo, los actos de corrupción en el mundo no son más que el resultado del pecado mismo en el mundo. Y la cuarta dimensión del pecado es el pecado de omisión. ¿Qué significa pecado de omisión? Es cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. En otras palabras, la naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos que frenan al hombre en su intento de hacer lo que es bueno. O sea que hacemos, sabiendo lo que es bueno, no hacemos lo que es bueno. Eso nos frena y hacemos lo que es malo aún sabiendo lo que es bueno. Levítico 5, 17 al 19, bajo la ley de Moisés, el que pecaba sin saberlo era culpable, aunque no supiera. Pero si pecaba, era culpable. En 1 de Samuel 12, 23, e incluso dejar de orar. Ellos sabían que tenían que orar y dejar de orar era pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, pecado de omisión. Quiero concluir esta parte con decir que delante de Dios no vale nada la actitud de no me di cuenta, no sabía, no fue más o más fuerte que yo lo que hice. El pecado es pecado delante de Dios y debe de ser pagado. La ofensa debe de ser pagada delante de Dios. Lo lindo de todo esto es que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aún los del pensamiento, aún los pecados de omisión. Y lo bueno es que su sangre nos limpia de todo pecado. Si no, estaríamos totalmente perdidos en esto. Ahora continuamos entendiendo algo muy importante. Después de ver las dimensiones del pecado, cómo el pecado es la dimensión del pecado como disposición del corazón, es decir, el estado del corazón. Después de haber visto que el pecado, en la dimensión del pecado en nuestros pensamientos, en nuestros actos, el pecado de omisión, podríamos llegar a un punto que podríamos decir que por las dimensiones que tiene el mismo pecado, hay diversas víctimas del pecado. Sí, víctimas del pecado. ¿A qué me refiero con víctimas del pecado? ¿Cuál es la cadena del pecado que hemos venido viendo? ¿Cuál es la cadena del pecado? La cadena del pecado es, a partir del pecado de Adán y Eva, el hombre también adquiere el pecado, su descendencia adquiere el pecado y transmite una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos que se expresan en actos pecaminosos. Lo vuelvo a repetir. Nuestra naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos que nos llevan a acciones pecaminosas. La naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos que frenan al hombre en sus intentos de hacer lo que es bueno y correcto delante de Dios. El pecado nos afecta de una manera tremenda. Y por eso es que quiero hablar también de esto, de las víctimas del pecado. Porque vamos a hablar del pecado y cómo ofende a Dios y cómo afecta de forma negativa a otras personas, incluyendo al pecador. Pero muchas veces podríamos decir, ojalá solamente afectara al pecador, lo cual de todas formas no tenemos salvación, todos somos pecadores. Pero afecta al pecador
y aún afecta a esa persona, afecta a aquellos que le rodean, aquellos que están cerca de él. Lo vamos a ver de esta manera. Vamos a comenzar hablando acerca de que todo pecado ofende a Dios. Todo pecado ofende a Dios. ¿Por qué mencionamos a Dios como el primero que es ofendido por el pecado? ¿Por qué? Por definición, el pecado es cualquier falta personal de la conformidad al carácter moral, a los deseos de Dios. Incluye toda falta a la conformidad, actividad, ya sea conformidad activa o pasiva, a la ley moral de Dios, que es la expresión del carácter de Dios. ¿Cómo es esto de que el pecado ofende a Dios? ¿Puede Dios ser afectado por en algún momento por algún pecado? ¿Puede Dios ser afectado por algo que el hombre haga o deje de hacer? Dios no es afectado por nada o por nadie. Dios no es afectado porque Dios es inmutable. Y la inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia en su esencia. Dios no cambia en su esencia. Dios no tiene cambios. Entre los muchos versículos que enseñan esta verdad, podemos citar Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde Jesucristo mismo se nos dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando la Biblia nos enseña a nosotros de que Dios, por ejemplo, se entristece, de que Dios se enoja, Dios se alegra, de que no quiere que Dios, no quiere decir que Dios reacciona entristeciéndose, enojándose o alegrándose con sentimientos iguales a los nuestros, no de ninguna manera, porque nuestras emociones son imperfectas. Mas las emociones de Dios son perfectas y están en la perfección de Dios. Cuando Dios las lleva a cabo, cuando Dios las expresa de manera perfecta, así que no son iguales. Simplemente la Escritura usa un lenguaje comprensible para nosotros. De otra manera, nosotros no entenderíamos que algo no agradó a Dios, que algo es desagradable, que algo no es aceptable delante de Dios. Así que se refiere a un obrar y unos sentimientos infinitamente superiores a los nuestros. Dios no cambia ante nuestros cambios. El Dios Santo no cambia ante el pecado del hombre. De hecho, su gozo, su tristeza, su ira, no se despiertan, no nacen debido a que nosotros hacemos esto, hacemos aquello, sino que son tan eternos como Él mismo es eterno y simplemente Él los aplica en diversas situaciones. Dos versículos importantes en cuanto a esto. Podríamos ver el Salmo 51, versículo 4, cuando el salmista le dice, contra ti he pecado. Al decir contra ti he pecado, al decir contra, está indicando cómo su pecado tiene que ver con Dios. No le afecta personalmente a Dios porque Dios es inmutable, pero va contra sus leyes. Efesios 4:30, donde la palabra de Dios nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo. El contristar al Espíritu Santo significa entristecer, es decir, que el pecado tiene que ver con el Espíritu Santo porque va contra la naturaleza del Espíritu Santo, va contra las leyes de naturaleza del Espíritu Santo. El pecado ofende a Dios de esa forma, porque es cruzar los límites, es hacer aquello que Dios no desea que nosotros hagamos. Pero el pecado no solamente ofende a Dios, el pecado también ofende al prójimo. Dos versículos importantes podemos ver en Mateo capítulo 18, versículo 21. Nos podemos dar cuenta cuántas veces dice la palabra de Dios, cuántas veces, dijo Pedro, perdonaré a mi hermano que peque contra mí. El pecado puede ser hecho directamente contra otra persona. Y podemos dar muchísimos ejemplos de esto. Estoy seguro que cada uno de ustedes pueden pensar en algún ejemplo donde un pecado específico ofendió específicamente a una o a diversas personas. Pero el pecado nos damos cuenta que ofende al prójimo.
¿Cuántas veces he de perdonar al que me ofende, al que peque contra mí? Es una ofensa contra el prójimo. En 1 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 13, el apóstol Pablo también escribe acerca del pecado que puede ser hecho indirectamente contra otra persona. Y muchas veces o tal vez una persona no se da cuenta que está pecando indirectamente hacia otra persona o contra otra persona. ¿Es posible que todos mis pecados ofendan a mi prójimo? ¿Es posible? Aparentemente no, pero de hecho sí. Por ejemplo, si yo tomo el nombre de Dios en vano, no ofendo directamente a mi prójimo, pero indirectamente le estoy diciendo que Dios no es importante y que Él también puede hacerlo. Estoy ofendiendo a mi prójimo en ese sentido. Es cierto que no todo pecado es directamente contra el prójimo, porque algunos pecados son directamente contra Dios, pero indirectamente todo pecado que yo cometo ofende a mi prójimo y afecta a mi prójimo de alguna u otra manera. O sea que si mi pecado pone tropiezo a mi prójimo en su relación con Dios, yo estoy ofendiendo al prójimo indirectamente y es pecado. El pecado no solamente ofende a Dios, pero el pecado también ofende a mi prójimo. Y número 3, quiero decirles que el pecado ofende a uno mismo. El pecado te ofende a ti mismo, aunque tú no lo quieras reconocer. Cuando uno peca, el más perjudicado, ¿quién es? Sí, sí, lo dijiste bien y lo pensaste bien. El más perjudicado es uno mismo. Porque a Dios no podemos causarle perjuicio alguno y porque el daño sobre el prójimo puede ser indirecto. Pero el efecto inmediato y perjudicial del pecado recae sobre el que lo comete. Es al que más afecta. Proverbios capítulo 8, versículo 36, por ejemplo, dice que el que peca contra mí, defrauda su propia alma. El que peca contra Dios defrauda su propia alma. El pecado ofende primeramente a uno mismo. El más afectado es uno. El que me rechaza se perjudica a sí mismo, dice la Nueva Versión Internacional. Quien me aborrece ama la muerte. Es tremendo cómo el pecado afecta a una persona. Y muchas veces no pensamos en cómo el pecado nos afecta a nosotros mismos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A ti te gusta que alguien te mienta? Espero que no. Pero muchas veces nos mentimos a nosotros mismos, especialmente cuando no aceptamos que nosotros tenemos una falla, que nosotros tenemos un pecado que estamos cometiendo. Algunas áreas personales que son afectadas cuando uno peca, hay otras áreas. Pero algunas de las que nos afectan, se los voy a decir porque esto es bien importante para todo creyente entenderlo. Y todo se encuentra en Primera de Juan, comenzando en el capítulo 1, versículo 4. Una de las áreas que nos afecta por el pecado es el área del gozo. Primera de Juan 1:4 dice que se pierde el gozo de la salvación. La persona tal vez no lo pensará, tal vez no lo habrá analizado de esa forma. Pero la falta de gozo que siente cuando sabes que no deberías de haber hecho aquello y lo haces, entonces te entristeces, te falta el gozo y es porque pierdes el gozo de la salvación. Pierdes el gozo en ese momento. También Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7, nos dice que uno pierde la comunión, la intimidad con Dios es rota en ese momento. No pierdes tu relación con Dios, pero sí la comunión con Dios, sí la intimidad con Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 y 5, nos dice que cuando estamos en pecado, no podemos disfrutar tan fácilmente del amor de Dios. No podemos disfrutar del amor de Dios. Es más, para nada. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 28 se nos dice que se pierde la confianza en el Cristo que regresará y sufriremos vergüenza. O sea que no nos sentimos tan confiados en Cristo, no porque Dios cambie sus promesas hacia nosotros.
Es porque nosotros, por causa del pecado en el que estamos viviendo, por causa del pecado que estamos experimentando, nosotros mismos perdemos esa confianza, ese gozo, y muchas veces lo único que nos queda es experimentar la vergüenza. Es tremendo cómo el pecado afecta y ofende. ¿Y sabe por qué es eso? Es porque el pecado es una depravación total. Sí, es una depravación total. El pecado es terrible. El pecado es tremendo de cómo afecta. ¿Qué abarca el concepto de la depravación total? Depravación total significa corrupción total. ¿Y qué significa total? Total es total, en totalidad, todo. El pecado, la corrupción del pecado abarca todo. ¿Cuál es la extensión? ¿Cuál es la extensión del efecto que ha tenido el pecado? Sencillo. Toda la raza humana, sin excepción. A todos nos ha tocado el pecado. Toda la raza humana, por causa del pecado, es depravada. Primera de Reyes 8:46, podemos ver un ejemplo. Salmos capítulo 14, versículo del 1 al 3, podemos ver otro ejemplo más. Proverbios 20, versículo 9, Isaías 53, versículo 4 al 6. Y otros versos más en la Biblia nos muestran de que la raza humana, por causa del pecado, se ha depravado. ¿No ven lo que estamos viendo en estos días? Lo que estamos experimentando, lo que está pasando en los gobiernos, lo que está sucediendo en un país, en otro país, no importa las potencias que sean. Las reacciones del ser humano, no importa el color de piel, no importa el idioma que hable, están reaccionando de forma depravada, expresando el pecado que ya traen en su corazón. Desde la caída de Adán, la extensión del pecado es tremenda. Desde la caída de Adán, cada ser humano manifiesta esta condición espiritual terminal. Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos muestra eso con claridad. No solamente es la extensión del pecado, la profundidad del pecado. No solamente, nuevamente, la extensión, la profundidad del pecado. Todas las facultades del hombre individual han sido afectadas. La depravación es total y toca a toda persona mentalmente, en otras palabras, en su pensamiento, volitivamente, en su voluntad, emocionalmente, en sus pensamientos, en su voluntad, en sus emociones. El pecado ha afectado tan profundamente al ser humano que por eso es que vemos tantos problemas emocionales. Tantos problemas de voluntad hoy en día comienzan con problemas de lo que el pecado ha hecho como efecto en la vida de las personas. Algunos pasajes significativos en cuanto a esto. Usted puede leer Marcos capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Usted puede ver estos pasajes en la Biblia, los puede analizar y usted puede ver cómo ha afectado el pecado de forma profunda al ser humano. Es importante que entendamos, por eso, la importancia teológica de Génesis capítulo 6. Desde el capítulo 6, versículo 5, versículo 12 y el capítulo 8, versículo 21. En los cuales estos pasajes relacionados con el diluvio se resume el significado básico de lo que queremos decir con depravación total. Según estos pasajes, el pecado es grande primeramente en su extensión, porque está en toda la tierra. El pecado es grande por su inherencia, o sea, su designio. La concepción misma de los pensamientos pecaminosos. Es la extensión, es la inherencia, es la interioridad en donde ha afectado, donde el pecado es grande en lo que ha afectado el pecado, la interioridad, o sea, los pensamientos. Otra manera de decir el corazón.
La continuidad, o sea, continuamente el ser humano lo está haciendo. La exclusividad, solamente el mal, es exclusivo para el mal. La inclusividad, toda la carne, o toda carne, todo ser humano. La precocidad desde su juventud. Tremendo. Algunas conclusiones sobre este tema. Lo que la depravación total no significa. Depravación total no significa que la persona no regenerada es totalmente insensible a su conciencia, o a lo bueno y a lo malo. No, no significa eso. Sí tenemos cierta sensibilidad, porque entendemos lo que es bueno y lo que es malo. No significa que el hombre pecaminoso es tan pecaminoso como pudiera ser. O sea, que pudiéramos ser peores todavía. Es por eso que usted nunca debe de decir, no puedo creer que tal persona es así. ¿Por qué? Porque no significa que el hombre pecaminoso no pueda ser, no, es tan pecaminoso como pudiera ser. No significa que el pecador comete toda forma posible de pecado. No, no cometemos todo tipo de pecado, pero cometemos pecado y pecado es pecado. Es algo que ofende a Dios. Es algo que ofende al prójimo. Es algo que me afecta y me ofende a mí mismo. Ahora, ¿qué es lo que la depravación total sí significa? Este pecado, depravación total, significa que el pecado tiene que ver con toda la persona. O sea que tiene que ver con todo el yo, mi persona, mi ser. Se extiende a cada parte del hombre. No solamente se extiende al corazón, la parte interna, la parte emocional, pero también se extiende a la parte física. Y no solamente a la parte física material, sino también a la parte inmaterial, espíritu, alma, el corazón, la mente del hombre. En otras palabras, significa que el hombre no regenerado no posee ningún bien espiritual que pudiera hacerlo recomendable ante Dios. Eso significa. O sea, de hecho, Efesios capítulo 2 nos enseña que espiritualmente el ser humano, esa parte inmaterial del ser humano, está totalmente muerta en sus delitos y sus pecados por naturaleza. Aún las buenas obras contienen motivos, muchas veces elementos de motivos incorrectos. O sea, podemos estar haciendo algo bueno, pero la motivación por la que lo estamos haciendo puede ser que no sea la correcta. O sea que a veces usted puede estar haciendo algo y usted no lo está haciendo realmente convencido que es para la gloria de Dios. Usted lo está haciendo muchas veces para que otros lo vean y otros puedan decir, mira qué bien lo que está haciendo. O sea que queremos llenar el ego, queremos sentirnos bien. Es un ejemplo para que entendamos a lo que me refiero con eso. Significa que el pecador es completamente incapaz para escapar su condición pecaminosa por sus propios medios y sola y únicamente podemos escapar esta condición pecaminosa a través de dar nuestra vida, de confiar nuestra vida totalmente en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única esperanza que tenemos. No quiero hablar de este tema por hacernos sentir mal y mucho menos para deprimirnos, pero quiero hablar de la realidad, de lo que la palabra de Dios enseña sobre este tema. Pero también te quiero decir, especialmente si tú estás escuchando esta clase y dijiste, esto solamente me está hablando de cosas negativas. No, no todo es negativo. El primer Adán perdió esa relación íntima y permanente con Dios. El segundo Adán, o sea, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra para poderte dar la oportunidad de crear un puente entre Dios y el hombre, de poder reparar la relación que en un momento el ser humano perdió para con Dios. Yo te invito en este día a que tú consideres, cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está afectando el pecado en tu vida? ¿Está afectando el pecado a la vida de otros por causa de lo que tú haces? ¿Es el pecado algo que está ofendiendo a Dios en tu vida? ¿Cómo te está afectando a ti mismo? Dios bendiga a cada uno de ustedes
Espero que lleven a cabo, hagan la tarea y los resúmenes que corresponden a esta lección del pecado en el libro de Teología Sistemática escrito por el pastor John MacArthur en la sección de Amartiología o la doctrina del pecado. Dios bendiga a cada uno de ustedes. No olviden que si tienen alguna pregunta y si desean mandar sus tareas, por favor, no las envíen a más tardar de una semana, pero envíenlo al correo electrónico que aparece en la parte de abajo, pastor Oscar A. Chávez @gmail.com, o también lo puede poner a Oscar A. Chávez .71 @gmail.com, y así usted podrá hacer sus preguntas, mismo podrá poner comentarios y preguntas en la parte de abajo de este video. Y si esto ha sido de bendición para usted, por favor suscríbase, dele un like, suscríbase y compártalo con otras personas también, a los cuales muy posiblemente sea de ayuda y bendición para ellos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido una bendición estar una vez más a través de este canal con cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesús, que tengan un día bendecido. Hasta luego.